Capítulo 1. Serena, tu hermana se peleó y te quedaste ahí parada. ¿Qué clase de hermana despiadada eres? La voz insistente de mi madre resonó en mis oídos. Pero perdí la audición. La miraba atónita, mirándola a la cara, luciendo décadas más joven. Fue entonces cuando comprendí que había renacido. La mirada de mi hermana era tan penetrante e impaciente como siempre. Me espetó: Serena, tráeme un té con leche. Todo en este restaurante de ollas calientes, el olor y la decoración, me resultaba inquietantemente familiar. Fue el escenario de mi pesadilla. Ese día mi hermana y mis padres, como siempre, me dejaron afuera, charlando y riendo entre ellos mientras yo me sentaba tranquilamente en la orilla. Mi hermana, siempre consentida, tuvo una discusión con un camarero, e incluso después de que éste se disculpara, la situación siguió empeorando. Al presionarla demasiado, el camarero perdió los estribos y amenazó con tirarle la olla encima. Mi hermana, fingiendo bravuconería, empezó a maquinar. Me llamó con el pretexto de una cita casual. Nos parecíamos y en el caos, ella se escabulló, dejándome a mí con las consecuencias. La sopa hirviendo y la ira abrasadora me quemaron la piel. Mi cuerpo se llenó de ampollas, mi piel pálida se desprendió a tiras al más mínimo roce. Le rogué a mi familia que me llevara al hospital, pero solo mimaron a mi traumatizada hermana, negándose siquiera a mirarme. El dolor me atormentó durante años. Me llamaban bicho raro, monstruo. Me convertí en la chica que todos evitaban. Pero entonces, un giro del destino. La historia se volvió viral en Internet. Un desconocido que había sufrido algo similar me contactó. No tenía herederos y, por compasión, me dejó toda su fortuna. Sus inversiones en biotecnología financiaron un tratamiento que me devolvió el rostro. No, la mejoré. De desfigurada a deslumbrante, esa historia me convirtió en un ícono inspirador, una influencer en ascenso con una carrera que despegó. Y mi hermana dejó la preparatoria, trabajó en una fábrica y terminó casada con un hombre abusivo. Un día apareció en mi mansión, maltrecha y desesperada, pidiendo 5 millones. Pedí amablemente a seguridad que la escoltara hasta la salida. Murió a manos de ese hombre, arruinada, amargada y sola. Pero ahora estaba de vuelta. Las quemaduras aún no habían ocurrido. Aún así, algo no encajaba. La última vez fingió que se sentía débil y me pidió que me pusiera su abrigo para que me diera el golpe. Esta vez ni siquiera se molestó en disfrazarse. Simplemente me ordenó que me fuera a buscar su té con leche. ¿Será? Ella también renació. Pero si sabía lo que pasaría, ¿por qué no intentó obligarme a hacerlo otra vez? ¿De repente le había cobrado conciencia? Capítulo 2. ¿No me oíste? Dije que fuera a por té con leche. Mi hermana ladró su semen como la realeza, y mi madre, siempre su fiel doncella, me dio un golpe en el brazo e intervino. ¿Qué haces ahí parada? ¿No sabes agradecer cuando tu hermana te invita a cenar? ¿No tienes vergüenza? Fui criada por mi abuela y solo volví a vivir con mis padres a los 15. No compartíamos ningún vínculo, ninguna calidez. En mi vida anterior, me desvivía por su aprobación, anhelando incluso una pizca de afecto. Después de quedar desfigurado, se encogieron de asco. Incluso bailé un vals en voz alta en la mesa porque decían que les quitaba el apetito. Ahora, si tuviera una segunda oportunidad, no la desperdiciaría volviéndola a humillar. Me puse de pie como si obedeciera, pero permanecí cerca en silencio, observando desde un rincón del restaurante. Mi camarero salió de la cocina con una olla de sopa hirviendo en la mano. Se abalanzó sobre mi hermana. Ella se estremeció instintivamente y, extrañamente, puso los ojos en blanco y levantó la barbilla en señal de desafío, como si lo retara a seguir adelante. Al instante siguiente la olla caliente le derramó toda la cara. ¡Ay!, gritó, desplomándose y retorciéndose en el suelo, arañándose la piel quemada. Mis padres, presas del pánico, corrieron a su lado. El camarero, con los ojos encendidos, le dio 2 patadas antes de salir corriendo. Papá buscaba a tientas su teléfono, mamá chillaba. Pero antes que nada, se volvió hacia mí y me dio una bofetada. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no protegiste a tu hermana? ¿Acaso tienes corazón? Me dolieron las mejillas, pero aún así, reí.
Ahora estaba segura de que mi hermana también tenía sus recuerdos. Debía creer que estar desfigurada le daría el mismo milagroso resurgimiento que tuvo. Ella creía que bastaba con el dolor, y la gloria vendría. Pero no lo entendía. El camino que recorrí estaba pavimentado con sangre, fuego y pura voluntad. A ver qué tal llega con solo cicatrices. Mi hermana fue llevada de urgencia al hospital presa del pánico. Pero en mi vida anterior, cuando quedé desfigurada, nadie mostró la menor preocupación. ¿Gastar dinero en un médico? Impensable. Incluso cuando sollozaba y les suplicaba ayuda, solo recibí una respuesta fría y despectiva: solo ponme un poco de salsa de soja. No seas tan dramático. La herida empeoraba día a día, la quemadura era tan profunda que cada movimiento me provocaba un dolor agudo. Temblaba por las noches, apretando los dientes en silencio. Esa sensación de ser completamente descartada y despreciada era la más insoportable de todas. Cada vez que gritaba de dolor, me espetaban: cállense. Es solo una pequeña quemadura, ¿por qué gritas? Pero solo yo sabía que había sufrido una quemadura de 3er grado. Sin tratamiento se infectaría, dejaría cicatrices e incluso podría matarme. Durante años me quedé despierto por las noches, mirando al techo en medio de la agonía, advirtiéndome una y otra vez que no hiciera ningún ruido. Porque el ruido solo traía más desprecio, más gritos. Incluso después de ascender socialmente y convertirme en el supuesto caso de éxito que otros envidiaban, esa versión indefensa y dolorida de mí nunca me abandonó. Está grabado en mi memoria como una marca. Ni siquiera la terapia pudo borrarlo. Dependía de las pastillas para dormir para sobrellevar las noches, atormentada por sueños en los que me mordía la mano y sollozaba en silencio. Pero esta vez todo cambió. Cuando mi hermana se lastimó, la llevaron de urgencia al mejor hospital y trajeron a un especialista de renombre. Después del tratamiento, el médico dio instrucciones estrictas: mantener la herida limpia y evitar cualquier irritación, especialmente alimentos picantes o dulces. Apenas llevaba unos días en el hospital cuando empezó a culparme. Serena, si no me hubieras ignorado, no estaría sufriendo así. Se fue haciendo una mueca dramática mientras intentaba darme órdenes. La doctora no me deja tomar té con leche, ve a comprarme uno a escondidas. Como no me moví, me espetó furiosa. ¿Por qué estás ahí parada? Si yo me siento mal, tú también deberías estarlo. Agarró una taza de agua caliente y me la apuntó, pero ya la había visto venir. La esquivé con facilidad y luego volví a mi papel de inofensiva de la infancia. Hermana, si te quemas más, ¿cómo puedo cuidarte? Te traeré lo que quieras comer, ¿de acuerdo? Por favor, no te preocupes. Me lanzó una mirada feroz, murmurando insultos en voz baja, pero al final lo dejó pasar. De vuelta en casa, sin que nadie la vigilara, ignoró todas las órdenes médicas. Mientras gemía de dolor, bebió té con leche, mariscos y brochetas picantes. Seguí con mi dulce asistente de fa, entregándole sus favoritos como un reloj. Se creía lista, convencida de que las cicatrices desaparecerían con el tiempo. Pero pronto unos quelidos rojos y furiosos empezaron a arrastrarse por su cara como gusanos, grotescos e imposibles de ignorar. Aterrorizados de que se hiciera daño, mis padres rompieron todos los espejos de la casa. Pero a altas horas de la noche seguía pasando por el baño y murmurando entre dientes: ¿por qué me duele tanto? Serena no tenía tan mal aspecto la última vez, solo aguanta. Unos meses más, y la vida será mejor. Lo oí todo a través de la puerta y me reí. Si de verdad creía que podía convertir su desgracia en un billete de oro, entonces vivía en un sueño. Que se deshiciera sola. Con todos obsesionados con mi hermana, me dejaron sola convenientemente. Por fin, paz. Me dediqué por completo a mis estudios y pronto recuperé mi puesto como la mejor estudiante. La escuela me dejó elegir una recompensa, y elegí un delicado caicán con un espejo oculto dentro. Sabía que Keldon soportaría ver brillar a otros. Efectivamente, en cuanto lo vio, intentó arrebatármelo. Pero al ver su reflejo en el pequeño espejo, la pantalla se desgarró por los aires. Arrojó todo lo que tenía en las manos. Pensó que podría tolerar un poco de fealdad a cambio de una vida de gloria, pero claramente no aguantaría ni siquiera las primeras semanas. Esta vez, sus heridas fueron mucho peores que las mías en aquella vida pasada.
Su rostro supuraba pus amarillo y parecía más aterrador que un fantasma. Me gritaba, lanzando objetos como una loca. Mi madre me vio allí de pie, observándome con calma, y se acercó furiosa a abofetearme. Serena, ¿quién te dijo que trajeras ese espejo a casa? ¿En qué estabas pensando? Me quedé atónita y murmuré con humildad, lo siento, mamá, escondí el caicán. No sabía cómo encontrarlo. ¿Ahora parece un monstruo porque sigues estando guapa? Mi madre se enfureció. Ve a donar tu piel. La necesita para injertos. Mientras hablaba, mi madre empezó a rebuscar un cuchillo entre los escombros de la cocina, como si realmente estuviera a punto de arrancarme la piel de la cara. Me puse pálida. En silencio saqué mi teléfono y pulsé el botón de grabar, con la voz temblorosa y fingiendo sinceridad. Mamá, el médico dijo que mi hermana aún no puede hacerse un injerto de piel. Sus heridas tienen que cicatrizar del todo cuando llegue el momento. Te prometo que le daré la piel de mi cara. Somos familia, ¿cómo no iba a estar dispuesta? Actué con cariño y devoción. Solo entonces mi madre se calmó y volvió a centrarse en mi hermana. Los ojos de mi hermana ardían de obsesión codiciosa mientras me miraba fijamente y declaraba, palabra por palabra, cuando esté lista para el injerto quiero tu cara, solo tu cara. No quiero piel de tu espalda. Es demasiado áspero, demasiado feo. Sí, tiene que ser su cara. Mi madre intervino al instante como si temiera que mi hermana lo pensara mejor. El médico ya había dicho que la piel de la espalda solía ser mejor para injertar, pero mi hermana se negó a considerarlo. Su propia espalda estaba llena de cicatrices de acné y zonas ásperas, jamás aceptaría nada que no fuera perfecto. No le importaba que la tecnología médica mejorara en unos años. Ahora solo quería volver a ser bonita, aunque eso significara mutilarme temporalmente. Me río fríamente por dentro igual que antes. Egoísta y cruel hasta la médula, me miró con furia como si le debiera algo, pero enseguida se consoló. ¿Y qué si me desfiguran? No es el fin del mundo. En cuanto gane dinero, me haré la mejor cirugía reconstructiva. Quedará aún mejor que antes. Así es. Nuestra niña estará más hermosa que nunca. Mi madre se apresuró a decir que sí, intentando desesperadamente que su hija sonriera. Mi hermana había empezado a imitarme, creando sus propias cuentas en redes sociales. Creó la imagen de una superviviente de quemaduras que luchaba valientemente contra la adversidad, eligiendo las fotos y los títulos más melodramáticos, publicando a diario fotos de sus cicatrices y frases motivadoras cursis. Funcionó. Consiguió seguidores rápidamente. Al ver la avalancha de me gusta y comentarios, sonreía como si hubiera ganado la lotería. Mis padres la instaron a empezar el tratamiento antes de que las cicatrices empeoraran, pero ya estaba ebria de tanta atención. Ella replicó, ¿qué sabes tú? Esta imagen vale oro. Si me tratan ahora, los fans se irán. Espera a ser rico pronto. Vivirán la buena vida conmigo. Esta vez, no tuvo relaciones precoces ni se juntó con malas compañías. Abandonó la escuela por completo, rechazó todo tratamiento y su cara quedó mucho peor que en mi vida anterior. Con solo hablar, su piel se descamaba. Cicatrices de colato se extendían por sus mejillas. Ni siquiera nuestros padres soportan verla. Pero ella estaba contenta, convencida de que el éxito estaba a la vuelta de la esquina. Gracias a su cuidadosa autopromoción, un periodista pronto le contactó para una entrevista. Ella creía que este era su momento de gloria. En mi vida pasada, fue esa misma entrevista la que trajo a un benefactor a mi vida y cambió mi destino. He sufrido mucho, dijo ante la cámara, imitando mi antiguo tono de calma y resiliencia. Pero creo que el futuro será mejor. En cuanto al camarero que huyó, estoy seguro de que simplemente estaba aterrorizado. Si vuelves a ver esto, quiero que sepas que no te culpo. Por favor, vuelve. Intentó hacerse pasar por indulgente y valiente. Una chica de corazón puro que sobrellevaba la desgracia con gracia. En aquel entonces, cuando yo era quien estaba frente a la cámara, no ocultaba mis cicatrices. Las afronté de frente y le dije al mundo que la apariencia es solo una parte de la vida. Con esfuerzo moldeará mi futuro. Incluso saqué mi excelente boleta de calificaciones como prueba.
Ese contraste conmovió a la gente y fue lo que impulsó a un filántropo afligido a intervenir y cambiar mi vida. Pero esta vez mi hermana no tenía calificaciones que mostrar, ni verdadera fuerza que mostrar. Así que se dedicó por completo a mostrarse amable y optimista. En línea, la respuesta fue instantánea. Muy inspiradora. ¡Qué alma tan fuerte y hermosa! Sigue sonriendo a pesar de todo. ¡Qué luchadora! Mi hermana se deleitó con los aplausos digitales, más absorta que nunca en su actuación. Se mantuvo firme en su narrativa de que las quemaduras fueron un accidente, omitiendo convenientemente la discusión con el camarero. Los medios de comunicación la siguieron, convirtiéndola en una heroína de las dificultades. Recorrió cada plataforma, llamando al camarero día tras día, asegurándole que lo perdonaría y animándolo a volver. Estaba segura de que su vida estaba a punto de cambiar. Pero a medida que los días se convertían en semanas, las cosas no salieron según lo planeado. En mi vida anterior, el benefactor llegó al día siguiente de la entrevista. Me llevaron a tratamiento, me transfirieron a la mejor escuela y me dieron un nuevo comienzo. Ya había pasado un mes. Aún así, nadie vino. Mi hermana empezó a desmoronarse. Su paciencia se agudizó y su mal genio se volvió cada día más cruel. Serena, ¿conoces a algún pez gordo? ¿De verdad rico? Me acorraló en mi habitación, con los ojos llenos de sospecha y frustración. Llevaba tiempo guardándome rencor. Aunque seguía actuando como si antes de comprarle cosas, haciendo las tareas del hogar, ella encontraba nuevas maneras de desahogar su ira. Una vez, me puso chinchetas en la comida. Otra vez pegó toda mi ropa nueva. Pensó que me volvería loca. Pero fingí no darme cuenta y seguí con mi vida, tan tranquilo como siempre. La miré parpadeando, fingiendo confusión. ¿Quién? No conozco a nadie así. Mi rostro era la viva imagen de la inocencia, pero por dentro me divertía discretamente. ¿Crees que puedes seguir el mismo camino que yo? Sigue soñando. Ella caminaba de un lado a otro murmurando, eso no puede ser. Siempre salía en las noticias. ¿Por qué no esta vez? Ignoré sus murmullos y cambié de tema con fingida preocupación. Se acerca tu cumpleaños. Normalmente te gusta dar fiestas grandes. ¿Planeas una este año? No esperaba que explotara como una mecha. Con todo lo que está pasando, ¿todavía te importan los cumpleaños? Solo quieres que me humille, ¿verdad? Espera el banquete. Mi pregunta casual finalmente le refrescó la memoria. El mismo banquete de cumpleaños donde apareció mi benefactor en la última vida. Ver su rostro contorsionarse de arrepentimiento y comprensión fue más satisfactorio que cualquier venganza que pudiera haber imaginado. Me fulminó con la mirada, con voz áspera y autoritaria. Ve a hablar con la escuela. Diles que me preparen un banquete. La miré con fingida sorpresa. Solo soy una estudiante. ¿Cómo iba a tener esa influencia? Y ya te has retirado. ¿Por qué habrían de acceder? Antes de que pudiera terminar, estalló en otro berrinche soltando acusaciones venenosas. Nuestros padres se unieron, medio empujando, medio suplicando. Al final fingí ceder y asentí. Gracias al premio académico que acababa de recibir y a la confianza del director, convencí a la escuela. Al principio el director dudó, pero al ver el revuelo en internet sobre ella, pensó que podría darle publicidad a la escuela. Aceptó a regañadientes. Pero esta era mi anterior celebración de becas. Lo catalogaron como un banquete benéfico. Ella nunca captó el matiz, asumiendo que era la estrella de la noche, triunfante y despistada. Pasó días obsesionada con su atuendo, desesperada porque vestido deslumbraría a la multitud. Incluso empezó a pedir prestado dinero para comprar ropa de diseñador. Su madre intentó aconsejarla varias veces en voz baja, pero ella se enfadó. Pronto seré multimillonario. Esto no es nada. Deja de insistir y déjame brillar. Sus ojos me miraban a menudo, ardiendo de celos. Serena, te pongas demasiado cómoda. Te eclipsarás 100 veces esa noche. Sonreí dulcemente como la hermana obediente de siempre. Claro que estarás deslumbrante. La noche del banquete benéfico, llegó con un vestido rojo brillante que solo hacía que su piel se viera más desigual.
Las cicatrices de su rostro brillaban bajo la luz. Se había pintado los labios de un carmesí que la hacían parecer casi grotesca, ajena a todo. Se pavoneaba con la barbilla en alto, disfrutando de la atención. Pero no notó cómo la gente apartaba la mirada con incomodidad. Como algunos susurraban sorprendidos o disgustados. El ambiente era frío e incómodo. Algunos invitados se acercaron titubeantes diciendo hola, pero retrocedieron en cuanto se acercaron, susurrando «Dios mío, ¿qué pasó?». Su expresión de orgullo se desvaneció palideciendo rápidamente. No entendía que la gente tratara de forma muy diferente a una estudiante resiliente y talentosa y a una niña desdichada y desfigurada. La última vez me apoyaron porque tenía potencial. Yo era una inversión que valía la pena. Ella no tenía nada que ofrecer. A medida que el ambiente se volvía más extraño, empezó a entrar en pánico. Sus ojos buscaban frenéticamente, pero aún no había rastro del benefactor de su sueño. Pero se negó a rendirse atribuyendo la frialdad de la multitud a la falta de atención. Entonces, en un último intento desesperado, se volvió hacia las cámaras y sollozó. Serena me pidió que dijera que fue un accidente. Pero lo fue. Ese día, la olla caliente era para ella. La aparté pero me duele mucho y no nos queda dinero. Todo lo doné a tu tratamiento. ¿No puedes darme algo para arreglarme la cara? La cámara me estaba enfocando. Y todas las miradas se volvieron hacia nosotros con una mezcla de curiosidad y juicio. Ella seguía jugando el mismo juego de siempre, nunca admitía sus faltas, pero intentaba manipular la narrativa para ganar compasión. Esta vez no me quedé callado como antes. En cambio, le dediqué una leve sonrisa y me acerqué con voz suave. ¿Seguro que quieres dejar esto claro? Asintió con terquedad. Me volví hacia el público. Sigues diciendo que quieres perdonar a ese camarero. Bueno, ya está aquí. ¿Le preguntamos qué pasó realmente? La multitud guardó silencio. Todas las miradas se posaron en nosotros. Mi hermana retrocedió instintivamente palideciendo. Forzando una sonrisa, tartamudeó. Hermana, no bromees así. La policía ni siquiera puede encontrarlo. ¿Cómo lo harías? Entonces rápidamente hizo una reverencia a la multitud. Por favor, no me malinterpreten. A mi hermana solo le gusta bromear. Tiene un corazón muy bondadoso, la verdad. No la culpes. Pensó que otra ronda de compasión podría suavizar las cosas. Pero el acto ya no aliviaba la vulnerabilidad. Ahora solo había gente inquieta. El público empezó a susurrar con la confusión y la duda escritas en sus rostros. La ignoré por completo y observé a la multitud. Oscar, dije. Mi voz sonaba tranquila, pero había hielo debajo. Oscar, el hombre que había atormentado mis pesadillas en mi vida anterior. Una pesadilla viviente que jamás podría olvidar. Sabía exactamente quién era. Criado en el campo. Marcado por la violencia constante de un padre que golpeaba a su madre. Malcriado por su familia, creció de forma retorcida, albergando resentimiento hacia el mundo. Tras suspender el examen de admisión a la universidad, se mudó a la ciudad. La vida lo azotó a cada paso, y finalmente consiguió un trabajo de baja categoría en un restaurante de hot pot. Aún así creía merecer más, resentido con cualquiera que considerara superior a él. Ese día, mi hermana estaba de un humor de perros. Le gritó por algo trivial y le dijo que trajera pañuelos con un tono cortante. Él se negó, dijo que podía conseguirlos en el mostrador. Ella montó en cólera y desató un torrente de insultos, lo llamó asquerosamente pobre e inútil, y dijo que un tramposo jamás superaría ser un sirviente. Machete ya estaba harto del desprecio, la humillación, de las mujeres de la ciudad que se atrevían a desafiarlo. Había crecido pensando que la violencia era la solución. Una vez, su padre le echó agua hirviendo encima a su madre para callarla, ese recuerdo se le había fundido en los huesos. Así que esta vez, cuando mi hermana le gritó, estalló. Imitó la crueldad que había presenciado de niño y le arrojó una olla de sopa hirviendo, dejándola marcada de por vida. Sí, mi hermana se equivocó, pero lo que hizo Oscar fue imperdonable. En su última vida, desapareció tras el incidente y se escondió con familiares en un pueblo remoto. Pasé meses buscándolo.
Más tarde, con la ayuda de Vincent, me adentré en el campo biomédico. Cuando publiqué una convocatoria para voluntarios para ensayos clínicos, se apuntó atraído por la promesa de un buen salario. Murió en la mesa de operaciones. Pero esta vez, todo fue diferente. No tuve que buscarlo. Supe que Ed aparecería en cuanto ella empezó a perdonarlo públicamente. Para Oscar, toda esta farsa no significaba nada. ¿Y qué si una chica quedaba desfigurada?, creía Ed. En su mente él era la verdadera víctima. Sobre todo porque incluso la víctima parecía haberlo perdonado. ¿Por qué tenía miedo? Y ahora, vacilante, se apartó de la multitud y caminó hacia mí. La función por fin estaba a punto de comenzar. Oscar era pequeño y cansado, su piel cetrina bajo la luz. Mantenía la cabeza gacha, como una rata que huye de las sombras. En mi última vida, este hombre insignificante había destrozado mi capacidad de enfrentarme a mi propio reflejo. Pero esta vez, la historia había cambiado. Incluso con un sencillo uniforme escolar, irradiaba autoridad. Él mató e incluso me miró a los ojos, encogiéndose en sí mismo, con la lengua trabada y nervioso. Mi hermana ya estaba temblando. Si no hubiera habido cámaras ni público, ya se habría abalanzado sobre mí. Miré más allá de ella y le sonreí con dulzura a Oscar. Oscar, aunque le tiraste sopa caliente a mi hermana, ella nunca te culpó. Pero últimamente el estrés la ha abrumado. Sigue pensando que querías tirármela a mí. ¿Es cierto? Titubeó, inseguro de mi intención. Luego balbuceó, no, no tiene nada que ver contigo. Fue ella quien me gritó, me llamó trabajador sucio, dijo que siempre sería nada. Perdí el control y su rostro palideció. Por fin, inclinó la cabeza y murmuró, lo siento. Me giré para mirar a mi hermana, con la voz tan suave como si estuviera calmando a un animal asustado. Has estado muy estresada últimamente, ¿verdad? ¿No acabas de decir en tu transmisión en vivo que perdonaste a Oscar? Ahora que lo tienes delante, ¿por qué no puedes decir nada? Ah, ya entiendo que estás nerviosa, eres una chica muy buena. ¿Qué tal si se dan la mano delante de todos? Así todos se sentirán más tranquilos. ¿Qué te parece? Me miró con furia, como si quisiera destrozarme, con la voz baja y furiosa. Serena, ¿qué demonios intentas hacer? Me incliné y reí suavemente cerca de su oído. ¿No siempre quisiste la fama? Bueno, este es tu momento. Sabía que cedería. En nuestra vida pasada, este mismo momento fue cuando su familia usó palabras como la bondad y el perdón como arma, obligándome a absolver a quien me lastimó. Todo para evitar problemas y ahorrar dinero. Esta vez, sería ella quien llevaría la corona de espinas. Finalmente su rostro se contorsionó de resentimiento mientras murmuraba, te perdono. Conteniendo el asco, le extendió la mano a Oscar. La multitud estalló en aplausos, bañada por las luces y el sonido de los aplausos. Ella pareció recuperar la confianza, sus ojos brillaban con renovada esperanza. Echando un vistazo a la sala, enseguida divisó al señor Vincent entre la multitud. Como si se aferrara a un salvavidas, corrió hacia él con visible entusiasmo. Señor Vincent, he oído hablar mucho de su labor filantrópica. Realmente admiro y aprecio todo lo que hace. ¿Y cómo me conoces? Interrumpió el señor Vincent bruscamente, desbaratando su discurso ensayado con tanto esmero. Sorprendida, soltó, con esa cicatriz en la cara, todos te reconocerían. El ambiente se congeló al instante. El señor Vincent detestaba que la gente mencionara su cicatriz, sobre todo en público. Nadie se había atrevido a mencionarlo hasta ahora, y ella lo había hecho delante de todos. Sus nudillos se pusieron blancos mientras apretaba los puños, con la furia reflejada en sus ojos. Pero permaneció ajena, creyendo que estaba ganando puntos. Ansiosa por impresionar, sacó lo que creía su as en la pintura al óleo, que con orgullo consideraba una obra maestra. La pintura mostraba radiantes girasoles desde un ángulo, pero desde otro parecían diminutas flores sombreadas, con colores que contrastaban en lo que ella consideraba una audaz yuxtaposición. Rebosante de seguridad, se lo ofreció. Nunca he estudiado pintura formalmente, dijo. Esto me salió del corazón. Esos niños que no pueden pagar la matrícula escolar son como girasoles en la oscuridad, esperando la luz.
Y usted, señor Vincent, es esa luz. Lo admiro de verdad. ¿Podrías darme una pasantía en tu empresa? Habló sin convicción, segura de que sus halagos eran impecables. Pero el señor Vincent se limitó a sonreír fríamente. ¿Alguien con una moral tan cuestionable como tú? Lo siento, mi empresa no acepta a gente así. Se quedó paralizada, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa de desesperación. ¿Será porque soy fea? Puedo usar una máscara. Juro que no asustaré a nadie, por favor. Solo dame una oportunidad. Sigo intentando tener lástima. Pero el señor Vincent fue implacable. ¿Estás seguro de que pintaste esto? Claro. ¿Por qué iba a mentir? Pregúntale a mi hermana si no me crees. Solté un suave suspiro cambiando de tema deliberadamente sin responder a su súplica. La expresión de Vincent se transformó en desprecio manifiesto. Todo Brusterco cree en un rastro. No se puede fingir. ¿Y sabías que Serena presentó esta misma pintura a un concurso? Ganó un premio. Hay un vídeo completo del evento. Su confianza se hizo añicos. El pánico se reflejó en su rostro, aunque aún se aferraba a la negación. Eso no es cierto. Deben haberme robado el cuadro. Vincent soltó una risa fría. El cuadro se pintó en vivo frente a jueces y cámaras. Si aún lo dudas, podemos pedirte que pintes algo aquí y ahora todos lo verán con sus propios ojos. Lo que ella no sabía era que mi conexión con Vincent era mucho más profunda que una simple pintura. Alguna vez él simpatizó con mi pasado y admiró mi arte. Pero lo que finalmente lo hizo decidir patrocinarme fue perder la confianza. Fue mi potencial en materiales biomédicos. Tras revisar la propuesta de investigación que LYD le envió a su bandeja de entrada, Achidi respondió con una oferta muy generosa. Él creía que yo tenía algo que podía cambiar el futuro. Al ver que todos sus trucos fracasaban, mi hermana casi se puso histérica. Señor Vincent, me ha malinterpretado. Nunca te mentiría. Mírame a la cara. Somos iguales. Vincent se burló. Tú. Te gusto. No te hagas ilusiones. Si sigues armando un escándalo, haré que un experto examine el cuadro. Si resulta ser falso, te disculparás públicamente. Su tono se volvió gélido y por una vez, ella finalmente guardó silencio. Temblaba de pies a cabeza, empezando a comprender por qué había sido tan cooperativo cuando me ofrecía ayudarla a pintar, todo había sido una trampa cuidadosamente preparada. Justo cuando estaba a punto de estallar y abalanzarse sobre mí, Oscar sintió una arcada y vomitó sobre su vestido nuevo. Soltó un grito mirando horrorizada el desastre de su ropa, temblando de rabia. Oscar, sin ningún remordimiento, murmuró, ya eres bastante repugnante. No me culpes. Eso la destrozó por completo. Huyó del salón llorando con la cara cubierta, y la farsa finalmente llegó a su fin. Vincent me dirigió una mirada larga y significativa. Su voz era complicada. Serena, tu hermana. Sonreí. Ya no será mi hermana. Él asintió en silencio. Después del banquete, no volví a casa. Solicité alojamiento en la residencia universitaria y el director lo aprobó sin dudarlo. Mi teléfono se llenó de llamadas perdidas de mis padres. El chat familiar estaba repleto de mensajes. Serena, ¿por qué no contestas? Llámame ahora. ¿Cómo pudiste obligar a tu hermana a perdonar a un asesino? ¿Cómo criamos a una niña tan desagradecida? Vete a casa inmediatamente. Tu hermana ha estado llorando sin parar. Revisé sus arrebatos de furia, imperturbable. Luego abandoné el grupo y bloqueé todos sus contactos. A partir de ese momento cualquier vínculo que tuviéramos se rompió por completo. Mis padres siempre pensaron que el dinero podía atarme, pero me subestimaron. El señor Vincent hacía tiempo que se había hecho cargo de mi matrícula y mis gastos de manutención. Esa amabilidad nunca la olvidaré. En los meses siguientes me dediqué por completo a mis estudios y finalmente logré entrar en una de las mejores universidades del país. No se lo dije a nadie. En silencio, dejé atrás esa ciudad y comencé un nuevo capítulo en otro lugar. Ya fuera en los laboratorios o en las aulas, lo di todo.
No quería decepcionar al señor Vincent y desde luego no permitiría que nadie volviera a pisotearme. Mi investigación progresó más rápido que en mi vida anterior. Dominé la tecnología fundamental de los materiales regenerativos años antes de lo previsto. Cada día estaba lleno de significado. Pensé que ahí se acabaría todo. Pero mis padres, de alguna manera, descubrieron dónde estudiaba. Un día me tendieron una emboscada en la puerta del campus, llorando como locos. Serena, ¿cómo pudiste hacernos esto? Te criamos todos estos años, ¿y ahora nos das la espalda? Tu hermana está desfigurada, y sigues yendo a la universidad como si nada. Ella está prácticamente muriendo, y tú no sientes nada. Niña desagradecida. Te tocará lo que te mereces. Algunos de los estudiantes que nos rodeaban eran amables e ingenuos. Empezaron a susurrar, preguntándose si realmente era tan desalmado como afirmaban. Les expliqué con calma que no era que me negara a ayudar a mi hermana con el injerto de piel. El médico dijo que la piel de mi espalda serviría perfectamente, pero mis padres insistieron en usarla de mi cara. ¿Su razonamiento? Porque es más joven, se merece lo mejor. ¿Pero acaso no soy joven yo también? ¿Significa eso que debería verme obligado a arruinar mi vida por la suya? En cuanto lo supieron, mis compañeros se indignaron. ¡Qué locura! ¿Por qué insisten en quitárselo de la cara? ¿Lo harían si fuera su propia piel? ¿Todo porque la criaron ellos mismos? Es cruel. Mi madre, furiosa, atacó a la chica que me había defendido. ¿Qué sabes tú, mocosa? ¿Crees que es mi hija y me juzgas? La chica respondió de inmediato. Espera, me suenas. ¿No eras tú la de esa publicación viral sobre promover la autoaceptación y luchar contra los estándares de belleza? ¿Qué pasó con la tolerancia? ¿Ahora intentas obligar a tu hija a hacerse cirugía plástica? Salieron los teléfonos. El vídeo comenzó a grabar. La multitud se hacía cada vez más ruidosa. Al percibir que la situación se estaba descontrolando, mi madre cambió de táctica repentinamente y montó una actuación lamentable. Serena, ¿cuándo dije que queríamos tu piel? ¿Cómo pudiste difamar así a tu propia madre? ¿Que me caiga un rayo si me retracto? Reproduje la grabación en silencio en mi teléfono. Sus voces nítidas me presionaban para que donara la piel de mi cara. La multitud se quedó atónita. Mi madre, humillada, se abalanzó sobre mí intentando arrebatarme el teléfono y abofetearme. La seguridad del campus intervino justo a tiempo. Retrocedí y hablé entre lágrimas. Mamá, ¿por qué eres tan parcial? Estaba dispuesta a ayudar a mi hermana, pero tenía que ser mi cara. ¿De verdad te importa o solo quieres verme sufrir? Mis compañeros me rodearon para protegerme. Su indignación crecía. No es una madre, es un monstruo. Mi padre, al ver que no conseguían lo que querían, intentó arrastrarme. Fue entonces cuando algo se le escapó del bolsillo. Un bisturí. Alguien gritó. Es un bisturí. ¿De verdad lo planeaban? Dios mío. ¿Iban a cortarla contra su voluntad? Ni siquiera son humanos. No dudé en llamar a la policía. Ante pruebas contundentes, mis padres finalmente admitieron que habían planeado llevarme a casa para operarme solo para que mi hermana se viera mejor lo antes posible. El agente los reprendió severamente. Esto es ilegal. Si vuelve a ocurrir, irás directo a la cárcel. Estaban tan aterrorizados que temblaban de pies a cabeza. Para evitar la cárcel, no tuvieron más remedio que firmar una declaración formal de ruptura de vínculos. Mi madre me siseó, llena de veneno. No te hagas la engreída, Serena. De ahora en adelante no te daré ni un centavo. Ni se te ocurra volver a pedirle nada a esta familia. Solo sonreí. Qué curioso, parece que olvidas que nunca usé ni un centavo tuyo para llegar hasta aquí. Libre de las cadenas de mi supuesta familia, sentí como si finalmente se hubiera librado de una pesada carga. Pensé en cómo en mi vida anterior, había luchado y sufrido sin cesar solo para escapar de su control. Había pagado un alto precio por mi libertad. Ahora, por fin, ya no estaba abatido, nadie podría volver a quitarme la vida. Mi hermana seguía fascinada con el brillo superficial de la fama en Internet.
ignorante de lo brutal e indiferente que era el mundo digital. Al principio, su imagen desfigurada pero optimista llamó la atención. Pero la novedad se desvaneció rápidamente. Poco a poco sus seguidores perdieron el interés y su cuenta se convirtió en un pueblo fantasma. En realidad, las cicatrices de su rostro le cerraban las puertas a donde quiera que iba. Se las arregló para conseguir un trabajo decente. Algunas noches se despertaba entre pesadillas y lágrimas, asustada por su propio reflejo. Solo entonces empezó a arrepentirse. Pero ya era demasiado tarde. Mi piel artificial aún no había salido al mercado, y la mejor opción reconstructiva disponible costaba 5 millones. Incluso vendió la casa familiar para recaudar fondos, pero aún así le faltaron 2 millones. El hogar se sumió en el caos con peleas constantes por dinero, y sus vidas se redujeron a un caos de rutinas rotas. Fue entonces cuando un reportero sensacionalista, ávido de chismes, apareció husmeando. Intuyendo una historia, él sugirió que ella y Oscar organizaran un romance de reconciliación para las cámaras, eso garantizaría un éxito viral. Ella dudó, pero finalmente aceptó. No sé qué mentiras le contó a Oscar, pero de alguna manera, realmente empezaron a salir y su ridícula historia de amor se viralizó en Internet. Los internautas los apodaron la pareja ideal, y sus transmisiones de amor atrajeron muchísimas visitas. Frente a la cámara, se abrazó a Oscar con una sonrisa de felicidad, agradeciendo al destino por haberle dado un novio tan especial. Se prometió bajar de peso, aprender a cocinar y convertirse en la pareja perfecta. Era puro oro de telenovela. Pero la realidad, como siempre, guardaba más absurdo que cualquier guión. Durante una sesión de amor, acababa de lavar un tazón de fresas y cerezas. Antes de que pudiera comer nada, Oscar ya se los había devorado todos en segundos. Soltando un comentario casual, de todas formas, las manzanas son mejores para la piel. Casi se desmaya, pero forzó una sonrisa entre dientes. Oscar es tan considerado, siempre se preocupa por mí. La sección de comentarios estalló. Nunca había visto a una hermana de papilla blanca de verdad. Las manzanas pueden ser buenas para la piel, pero el hambre es mejor para la humildad. Enciérrenlas juntas para siempre, no dejen que ninguna escape. Aún así, la treta valió la pena. Mi hermana finalmente obtuvo sus primeros ingresos importantes gracias a la publicidad. Inmediatamente los invirtió en tratamientos para cicatrices y, poco a poco, empezó a recuperar su arrogancia. Un día, entró pavoneándose en mi campus con todo su glamour. Vestido rosa de diseñador, collar de diamantes, capas de maquillaje que ocultaban sus cicatrices tan bien que apenas se notaban. Me miró de arriba a abajo con desdén y diversión. Serena, ¿por qué sigues vistiendo como una pobre? ¿Sabes siquiera cuánto cuesta este conjunto y este collar? No puedes permitirte 100 de tus feos conjuntos con eso. Le respondí con frialdad: 100. Impresionante. Al darme la vuelta para irme, me agarró del brazo y me siseó. ¿Tienes idea de cuánto gano en un solo día ahora? Cuando te gradúes, trabajarás para mí. ¿Crees que desfigurarte te dio cierta autoridad moral? No lo entiendes. Tienes que rendirte para salir adelante. La gente como tú nunca verá la oportunidad que estoy aprovechando. Había una extraña lástima en sus ojos, como si yo fuera el abandonado por el destino. Le di una sonrisa serena. Entonces te deseo lo mejor para que logres tu sueño. 13. Mi hermana menor se había dedicado por completo a ganar dinero con transmisiones en vivo, mientras yo me sumergía en el laboratorio, pasando cada día entre tecnologías de vanguardia. El proyecto de piel artificial que una vez me atormentó en mi vida pasada, ahora lo estaba impulsando más rápido y con más firmeza que nunca. Pasó un año volando. Mi hermana se había convertido en una auténtica influencer, amasando fama y fortuna. Casi todas sus ganancias se destinaron a cirugía plástica. Se veía más guapa que antes. Ahora se había reinventado una vez más, esta vez como coach de feminidad, enseñando a las chicas a sacarle el máximo provecho a su imagen. Sus costosos cursos en línea se agotaron como pan caliente. Mientras tanto, había hackeado remotamente las cámaras de seguridad de mi casa, lo que me daba acceso fácil y en tiempo real a todo lo que sucedía en su mundo. A través de esas lentes, la vi ganar dinero a manos llenas solo para tomar la iniciativa de romper con Oscar.
Lo que ella no sabía era que Óscar la había visto durante mucho tiempo como una gallina de los huevos de oro y no tenía intención de dejarla ir. ¿Crees que puedes dejarme? Sigue soñando, espetó, amenazándola directamente. Intenta dejarme y me aseguraré de que toda tu familia lo pague. Asustada, mi hermana ya no se atrevía a mencionar la ruptura. Óscar empezó a revisar su teléfono obsesivamente, a examinar sus gastos y a vigilar cada uno de sus movimientos. Su naturaleza controladora la asfixiaba. La presionaba constantemente para que conociera a sus padres y hablara de matrimonio. Ella se demoró todo lo que pudo, pero el temperamento de Óscar empeoraba con cada demora. Su posesividad ya no disimulaba nada. Con el tiempo empezó a arrepentirse de todo. Desesperada, intentó escapar, solo para darse cuenta de que ya estaba atrapada y tan enredada que salir ya no era fácil. Cuando entre lágrimas acudió a sus padres en busca de ayuda, mi padre solo suspiró: Óscar siempre fue un matón. ¿Por qué no lo entendiste? Frustrada, mi hermana gritó. Tú tampoco me detuviste. Si no fuera por las vistas y el tráfico, jamás habría hablado con él. Ahora no puedo deshacerme de él, así que, ¿qué tal si piensas en un plan? Entonces los ojos de mi madre se iluminaron de repente con una mirada feroz y me ofreció una sugerencia escalofriante. Óscar solo quiere una mujer, ¿no? Dale, Serena. Un destello frío brilló también en los ojos de mi hermana, y aceptó con entusiasmo. Sí, esto vivió a costa nuestra todos estos años. Ya es hora de que nos lo pague. Cuando sea nuestro yerno, estará encantado. Así, sin más, empezaron a conspirar para echarme a los lobos. Calculadora, descarada, sin un ápice de culpa. Claro, ya había grabado cada segundo de esta conversación retorcida con las cámaras. Nunca me habían interesado sus vidas. Mientras no me molestaran, me conformaba con fingir que no existían. Pero ahora que se habían atrevido a ponerme la mira, no tenía intención de contenerme. Contacté personalmente con Óscar y concerté una reunión. Cuando nos conocimos, le puse el vídeo tranquilamente. Su cara se puso roja como un tomate, apretando los dientes con furia. Esos dos cabrones intentando dejarme como si no fuera nada. Si no tuviera dinero, no tocaría a esa puta fea ni con un palo de 3 metros. Al ver que su ira se desbordaba, añadí con naturalidad: bueno, mi hermana siempre ha sido un poco consentida. Simplemente se dejó llevar. La verdad es que las mujeres deberían ser más meticulosas. No hace falta que te comportes como una estrella de Internet, presumiendo y causando problemas. Óscar, presumido y codicioso, asintió con la cabeza. Me miró con un desdén apenas disimulado. No veía ningún valor en alguien como yo, lo cual era perfecto. En cuestión de minutos, llegamos a un acuerdo tácito. Él le daría una lección, y yo simplemente le había entregado la espada. Poco después, mi hermana me contactó. Serena, se acerca el cumpleaños de papá. Ven a cenar. Su tono fue sorprendentemente humilde esta vez. Me hice el tímido. ¿Qué tiene que ver tu papá conmigo? Se mordió el labio, pero aún así suavizó la voz. Hermana, mamá y papá te extrañan. Seguimos siendo familia. Dejemos todo atrás. Vuelve, por favor. De acuerdo. Sonreí y dije alegremente: claro. Eligieron un pequeño y apartado restaurante para la cena. Una cena muy formal, con toda la familia presente. Mis padres iban elegantes, fingiendo ser elegantes, pero su tono denotaba sarcasmo. Las chicas como tú solo saben enterrar la cabeza en los libros. Algún día, terminarás trabajando para tu hermana. Sonreí, siguiéndole el juego. ¿Y entonces cuánto es el sueldo mensual? Se rieron. Somos familia. ¿Para qué hablar de dinero? Con que te alimentes electrónicamente y no te mueras de hambre, es suficiente. Durante la cena, me insistieron en que bebiera alcohol. Cambié de vaso sin pensarlo. Cuando mis padres fueron al baño, mi hermana se tambaleó con su copa de vino, fingiendo estar borracha, y siseó: ¿te arrepientes? Si me hubieras desbloqueado ese hot pot en aquel entonces, esta buena vida podría haber sido tuya. Y Vincent, el gerente general, te ignoró, ¿verdad? Respondí con ligereza: cierto. Vincent no me patrocinó.
La última vez di todo mi dinero para salvarte la vida. Pero esta vez es diferente. Me asocié con Vincent usando mi patente y adquirí acciones. Los dividendos y las ganancias de la empresa probablemente eclipsan tus pequeños trabajos como influencer. Se quedó paralizada. Tú, en serio. Levanté mi copa. Por supuesto. No me perdería el momento en que tu pequeño sueño se haga añicos, querida hermana. Luego añadí con deliberada intensidad, disfrútalo mientras puedas. Hagas lo que hagas ahora. Pero no te mueras demasiado pronto. Antes de que la droga hiciera efecto, ya se mantenía firme. Oscar llegó puntualmente y la acompañó sin problemas hasta su coche, desapareciendo en la noche. Su destino. Un remoto pueblo de montaña. El camino era largo y accidentado, de ida y vuelta. Ese pueblo marcaría el final de su historia. Pasaron 5 años. Mi investigación sobre piel artificial finalmente dio sus frutos y llegó al mercado. Este avance revolucionó el campo de la medicina estética y reconstructiva, dando esperanza a innumerables personas que antes estaban sumidas en la desesperación. Era asequible y accesible. Mi invento ofreció una segunda oportunidad a quienes sufrieron lesiones o traumatismos faciales. Vincent fue uno de los beneficiados. Gracias a mi trabajo, recuperó por completo su apariencia. El hombre habitualmente distante volvió a sonreír. No dijo nada, solo me dio una palmadita en el hombro. Pero en ese momento de silencio sentí toda su gratitud. Intentó hacer lo que hizo en su vida anterior, transferirme todos sus bienes. Pero lo rechacé. Guardémoslo para quienes más lo necesitan. En mi vida pasada, me había sumergido en la investigación, extrañando la calidez y la conexión. Esta vez con un camino más fácil, fundé una organización benéfica para apoyar a niñas y niños sin escolarizar con traumas faciales, remediando no solo su apariencia, sino también los arrepentimientos de mi vida anterior. La atención mediática y los premios me abundaron. La gente solo me conocía por mi logro médico. Nadie recordaba que había tenido una hermana ni que había sido una influencer viral e inspiradora. Tras la desaparición de mi hermana, mis padres, como era de esperar, vinieron llorando y me rogaron que llamara a la policía. Sin expresión alguna, respondí que quizá alguien había echado algo al vino que bebimos esa noche. Denunciemos juntos al principal culpable y a los cómplices. Nadie sale ileso. Al ver mi aterradora calma, finalmente entraron en pánico. Se acabaron las escenas, se acabó el drama. Intentaron encontrar a Oscar discretamente, pero no fue fácil dar con un matón que había desaparecido en las montañas. Con los años vendieron su casa, malgastaron sus ahorros y vivieron en la miseria. Finalmente volvieron sin pudor jugando a la lástima, incluso se autolesionaron para ganarse la compasión en línea. Pero yo ya había hecho oficial nuestra ruptura. Mis antiguos compañeros de clase alzaron la voz, exponiendo el abuso y la coerción que había sufrido a manos de ellos. La opinión pública cambió. Mis padres se convirtieron en blanco de burlas. Enfermos sin Blanca y sin amigos, permanecieron ingresados en una sala de hospital sin poder pagar el tratamiento. Alguien me trajo un mensaje de ellos. Se arrepentían de todo. ¿Podría ayudar con los gastos médicos? ¿Qué tenía que ver conmigo? Ni siquiera fui al hospital el día que murieron. En cuanto a mi hermana, su final fue aún más trágico. En una gala benéfica, escuché por casualidad su destino. Después de que Oscar la llevara al pueblo, se sumió en un infierno. Tras innumerables intentos fallidos de fuga, le rompió una pierna. Aplastada física y mentalmente, dejó de resistirse. Aprendió a actuar como una esposa de campo, cocinar y obedecer. Oscar pensó que estaba domesticada. Pero sedujo en secreto a un conductor local, con la esperanza de usarlo para escapar. Para el conductor, ella era solo una aventura barata. Cuando las cosas se complicaron, él desapareció. Cayó en la desesperación. Le rogó a Oscar que la dejara ir, incluso le ofreció todo su dinero. Pero él ya no confiaba en ella. Sonriendo con sorna, le puso un carbón al rojo vivo en la cara. Ella gritó y se retorció, pero nadie la ayudó. Esta vez no había hospital. Su rostro quedó destrozado.
Infección, necrosis, discapacidad, colapso mental. Murió triturada. Oscar perdió el interés. Ya casi no la miraba. Entonces el karma también lo atrapó. Adicto a las apuestas en línea, acumuló deudas enormes. Los usureros amenazaron con cortarle las manos. Intentó aprovecharse de mi hermana otra vez, pero su cara destrozada ahuyentó a todos. Ningún hombre del pueblo la soportaba. Al final, la vendió a la frontera con Myanmar para pagar su deuda. Acabó en un circo. Su rostro desfigurado la convertía en una atracción de fenómenos. Las actuaciones eran de una degradación indescriptible. No le quedaba ni una pizca de dignidad. La noche que murió, un televisor tras bambalinas estaba pasando mi entrevista. Rompió a llorar a mares. Gritaba que todo debería haber sido suyo. Que lo robé todo. Susurró una y otra vez: soy su hermana. Un entrenador de animales cercano chasqueó el látigo y espetó: ¿quién demonios te crees que eres? Si fueras una rica heredera, estarías aquí. Cállate y sal, el público te espera. Esa noche, entre la multitud, había una con deseos particularmente enfermizos. Murió en el escenario del circo con los ojos abiertos, murmurando: esto no puede ser real, esto no debería haber sucedido. Murió con el arrepentimiento grabado en la sangre. ¿Cómo que no se suponía que pasara? Preguntó Jenner, quien me trajo la noticia. Ney Chidi me ha estado persiguiendo durante años sin éxito. Sonreí levemente. Nada, solo alguien que seguía atrapado en un sueño. No se rendiría. ¿Por fin no consideras estar conmigo? Arqueé una ceja. Envía 200 millones a mi fondo de caridad y luego hablamos. Se rió entre dientes, exasperado, al darse cuenta por fin de que yo era el tipo de mujer a la que solo se podía conquistar con sentimientos. La expresión de tierno afecto se desvaneció de su rostro, reemplazada por un tono más práctico. La comida del banquete fue terrible. Déjame invitarte a algo mejor y podemos hablar de negocios. ¿Qué te gustaría comer? Sin dudarlo, dije: estofado. El caldo burbujeante ya no me causaba dolor ni sombras. En esta vida, era más libre de lo que jamás imaginé. Y el camino por delante estaba destinado a ensancharse con cada paso. El fin. La noche que recibí mi carta de admisión a la universidad, me caí accidentalmente de un acantilado. Las lesiones fueron tan graves que tuvieron que amputarme el brazo izquierdo. Después de perder el brazo, perdí las ganas de vivir. Pero Ethan rompió su carta de admisión sin dudarlo y me rogó entre lágrimas que no me rindiera. Dijo que se quedaría conmigo el resto de su vida. Por muy difíciles que se pusieran las cosas, le creí. Entre sollozos, acepté su propuesta. Después de casarnos, nos mudamos a la ciudad por trabajo. Debido a mi discapacidad, me acosaban donde quiera que iba. Ethan luchó por encontrar un trabajo decente y poco a poco se hundió en la desesperanza. Incluso nuestra hija nació con una cardiopatía congénita. La vida era pura penuria. Nos pasamos la vida trabajando hasta el cansancio. Intentando ahorrar dinero para su tratamiento, etc. Pero aún así no era suficiente. La matamos y la salvamos. Después de que Nova muriera, Ethan se derrumbó por completo y se quitó la vida. Los maté y seguí adelante sin ellos. Así que los seguí. Cuando abrí los ojos de nuevo, regresé el mismo día que recibí mi carta de admisión. Esta vez juré que cambiaría nuestro destino. No lo dejaría sufrir ni un día más. Pero lo que nunca imaginé fue la devastadora mentira que se escondía tras el amor que me demostraba. Familia de Nova. Lo siento mucho. Hicimos todo lo posible. Pero su condición cardíaca era demasiado grave. No pudimos hacer nada más. La voz de disculpa del médico resonó en mis oídos al ver cómo sacaban el cuerpo sin vida de mi hija. Me quedé en blanco. Se me doblaron las rodillas. Y casi me desplomo. Ethan. Ahora con la cabeza blanca. Se quedó allí parado como una estatua. Asintió levemente. Está bien, murmuró. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, corrió hacia la ventana y saltó desde el 5.º piso. Corrí tras él.
Intenté detenerlo. Pero solo vi su cuerpo destrozado, tendido en un charco de sangre sobre el hormigón. En un solo día. Perdí a mi hija y a mi esposo. No me quedó nada. Me obligué a organizar sus funerales. Los incineré lo antes posible. Luego fui a casa y encendí una estufa de carbón. Me preparé para seguirlos hasta la muerte. Sentado en nuestra casa, sumida en la pobreza, se me nubló la vista. Ni siquiera había muebles decentes. El peso del dolor me oprimía como una roca. Y entonces, entre la neblina, vi un papel arrugado bajo un montón de fruta mohosa sobre la mesa. El título estaba impreso en negrita. Lo vi claramente de un vistazo, el acuerdo de trabajo y donación. Una oleada de confusión y temor me invadió. Intenté arrastrarme hacia él. Para ver el contenido. Le pregunté qué contenía. Pero mi cuerpo estaba demasiado débil. Me desplomé. Incapaz de moverme. Mientras la oscuridad se cerraba sobre mí, las lágrimas corrían por mi rostro. Incluso en la muerte. No pude descansar en paz. Si volviera a vivir, dejaría que todo terminara así. Hace 30 años. Yo también fui feliz. Mis padres murieron jóvenes. Pero mis tíos me acogieron. Me trataron como si fuera suyo. Se aseguraron de que tuviera comida y ropa. Incluso me enviaron a una niña de un pueblo rural a la escuela. Estudié mucho y saqué buenas notas. Finalmente recibí una carta de admisión de la Universidad de Provincia. Pensé que por fin era mi turno de superar mis circunstancias. Y recompensar a mis tíos por su amabilidad. Pero entonces, la hija del jefe de la aldea me pidió que fuera a buscar setas para ganar dinero extra. Allí me encontré con Clyde el Ruido. Sin nadie alrededor. Sonrió amenazadoramente y se abalanzó sobre mí. Aterrorizado. Corrí a ciegas hasta llegar a un precipicio y caí. Me encontraron apenas con vida. Sobreviví. Pero me aplastaron el brazo. Tuvieron que amputármela. Mis tíos intentaron ganar dinero para mi cirugía haciendo trabajos peligrosos. Pero poco después se fueron a las minas de carbón. Los engañaron para que se escondieran y nunca regresaron. Me odiaba por ser una maldición. Una carga. Salté al río para acabar con todo. Pero Ethan me sacó. Era un joven de la ciudad. Voluntaria en nuestro pueblo. Era guapo y muchas chicas lo querían en secreto. Incluyéndome a mí. Nunca pensé que tendría una oportunidad con él. Pero después de que me salvó, se paró frente a todos. Rompió su carta de admisión. Y lloró mientras me rogaba que viviera. Serena. No eres el único que ya no puede ir a la universidad. Pero mientras vivas cuidaré de ti. ¿De acuerdo? Si no es suficiente me cortaré la mano. Por favor. No desperdicies tu vida. Lloró con el corazón roto. Me sentí abrumada. Así que dije que sí. Me casé con él. Nos mudamos a la ciudad a trabajar. Pero él no tenía título universitario. Y yo estaba discapacitado y enfermo. Apenas llegábamos a fin de mes. La vida era agotadora. Tras años de penurias, Ethan finalmente encontró su camino en los negocios. Y tuvimos una hija. La llamé Nova con la esperanza de que brillara con vida propia. Pero el destino nos jugó una mala pasada. Nova nació con una cardiopatía grave. La cuidamos hasta que cumplió 18 años. Luego falleció. Igual que yo una vez, justo después de recibir su carta de admisión. Su futuro se desvaneció. Después de perderla. Y luego Ethan. Era una mujer lisiada, desamparada. Pero ahora al abrir los ojos, veo una carta de admisión nueva en mi mano. Estoy atónito. En la familiar casa de adobe mis tíos cuentan con alegría el dinero que guardaron debajo de la cama durante años para pagar mi matrícula universitaria. Los ojos de mi tía están llenos de lágrimas contenidas. Su voz tiembla de alegría. Nuestra Serena por fin lo logró. Ella va a la universidad. Hemos esperado tantos años. Por fin lo logramos.
Ya no puedo contenerme. Me arrojo a sus brazos y lloro como un niño. Creen que estoy abrumada de felicidad. Pero la verdad es que los extraño más de lo que puedo soportar. Una vez que me tranquilicé, guardé con cuidado mi carta de admisión. Salí corriendo. Corrí directo a casa de Ethan. En mi vida pasada. Me protegió con todas sus fuerzas. Esta vez, yo haría lo mismo por él. Reescribiría nuestro destino. Pero justo cuando llegué a su puerta y levanté la mano para llamar, oí una voz familiar desde adentro. Ethan. ¿De verdad vas a seguir con esto? Se me heló la sangre. Porque la voz con la que hablaba era la de Clyde. El mismo hombre que me empujó por ese precipicio en mi vida anterior. Me quedé en silencio en la puerta, obligándome a reprimir el miedo y el odio que bullían en mi interior. Esforzándose por captar cada sonido de la habitación. Dentro. Ethan. Generalmente frío y distante. Se sentó insensiblemente en una silla. Su tono era firme y gélido. Si no lo hacemos, ¿qué pasará con Vivian? Siempre ha sido frágil. Suspender el examen fue un duro golpe para ella. Si no va a la escuela ahora, su vida se acabó. Serena Stuff. Aunque no vaya a la universidad, se las arreglará sola sin problema. Es un acto de bondad. Al hacerle un favor. Clyde dudó. Su voz denotaba preocupación. Pero si esto se sabe, ya no podré quedarme en el pueblo. Ethan. Será mejor que te asegures de que el dinero valga la pena. Me quedé allí, atormentado. Aferrándome a una última pizca de esperanza de que Ethan lo dejara. Pero solo sonrió levemente y sacó un grueso sobre rojo de debajo de la sábana. Vendí la casa. Se suma a la herencia de mis padres. Son 3.000. Suficiente para que te mudes a la capital si quieres. Nunca he deseado mucho en esta vida. Solo que Vivian esté bien. Si es feliz. Entonces estoy feliz. Clyde tomó el sobre. Su rostro se iluminó con una sonrisa pícara. No te preocupes, Ethan. Me aseguraré de que esa chica desee estar muerta. Si no puedo arruinar su reputación, al menos me aseguraré de que pierda una o dos extremidades. A ver si intenta ir a la universidad después de eso. Escuchando sus viles palabras. Casi irrumpí en la habitación para destrozarle la boca. Pero la razón me contuvo. Me di la vuelta y me escabullí. Caminé a ciegas durante mucho tiempo antes de darme cuenta de que tenía los puños tan apretados que me sangraban las uñas. La furia y el resentimiento dentro de mí crecieron como un reguero de pólvora. Tras un largo silencio. Mis labios se curvaron en una sonrisa venenosa. Ethan. Ya que amas a Vivian tanto como para arruinar tu propia vida por ella. Entonces te concederé tu deseo. Al llegar a casa, vi inmediatamente a Vivian sentada en la puerta. En cuanto me vio, un destello de desdén cruzó su rostro. Pero enseguida lo sustituyó por esa expresión empalagosa que conocía tan bien. Serena, me enteré de que entraste a la universidad. Felicidades. Pero tus tíos apenas llegan a fin de mes. Incluso si entraras, ¿cómo podrías pagar la matrícula? ¿Qué tal si vamos a recoger setas juntos esta noche? Mi primo compra setas silvestres y las vende en la ciudad. Si juntamos lo suficiente, quizá puedas ganar algo de dinero para la escuela. Mirando su rostro aparentemente sincero. Mantuve una expresión de entusiasmo mientras reía fríamente por dentro. La última vez que escuché estas palabras. De verdad creo que tenía buena intención. Aceptó sin dudarlo. Pero, pensándolo bien, ¿por qué tenía que ser de noche? ¿Y por qué? Aunque estuviéramos juntos esa noche. ¿Desapareció en el momento en que Clyde apareció y me atacó? ¿Por qué no gritó pidiendo ayuda ni intentó detenerlo? Aunque en ese momento estuviera demasiado asustada. ¿Y después? Cuando fui a trabajar a su fábrica para recaudar fondos para el tratamiento de Nova. Los trabajadores me acosaron. Ella sabía que era inocente. Aún así me humilló delante de todos, acusándome de seducir a otros. Me llamó puta desvergonzada. Me retuvo todo el sueldo.
Incluso me exigió una indemnización. Solo gracias a la intervención de Ethan se resolvió el asunto. Fue entonces cuando me di cuenta de que Vivian siempre me había guardado un odio retorcido. ¿Y ahora? Sospeché que tenía que ver con Ethan. Nos vemos en la entrada del pueblo a las 7 de la noche. ¿De acuerdo? Prométeme que vendrás. Vivian me dedicó una sonrisa satisfecha y se giró para irse. Pero la detuve. Una extraña sonrisa se dibujó en mis labios. Espera. Vivian. Ella se dio la vuelta. Sus ojos se iluminaron al ver el objeto en mi mano. Vi cómo me miraba fijamente. Paralizada. Y entonces supe que había mordido el anzuelo. Sobre las 5 de la tarde mi tía me mandó a buscar cerdo a la casa de David, a las afueras del pueblo. Justo cuando conseguí la carne, me encontré con Ethan, con su expresión tan fría como siempre. Al ver mi indiferencia, me veía. Parecía visiblemente disgustado. Serena. ¿Por qué sigues aquí? ¿No se suponía que ibas a recoger setas con Vivian? Son casi las 6. Si estás enfermo. ¿De verdad vas a hacerla esperar sola en el bosque? Conoces bien su peor momento. Su salud es frágil, ¿y si pasa algo? Podrás vivir con eso. Aunque Ethan intentó mantener la compostura. Su tono delataba su urgencia. Lo miré con una sonrisa burlona. Seguro que sabes mucho sobre mis planes con Vivian. ¿Qué te pasa? ¿Planeas acompañarme? Al darse cuenta de que Ed se había equivocado, se apresuró a explicarlo. Claro que no. Me la encontré hace un rato. Me lo mencionó. Eso es todo. Serena. Tú y Vivian son diferentes. Eres fuerte. El ajedrez es delicado. Si no la cuidas bien, podría lastimarse gravemente. Observé su preocupación apenas disimulada y sentí una risa fría brotar de mi pecho. Cuando me casé con él, pensé que había encontrado a un hombre que se preocupaba por mí. Pero poco después de la boda, noté lo distraído que siempre parecía. Y su temperamento demasiado tímido. A ceder. Cuando me agredieron en el trabajo, me dijo que lo dejara pasar. Para mantener un perfil bajo. Pensé que solo intentaba ahorrar dinero para el tratamiento de nuestra hija, y que no tenía otra opción. Pero entonces... Un día, Vivian fue acosada por unos matones camino a casa. Al día siguiente, encontraron a esos matones casi muertos a golpes. Y fue Ethan quien lo hizo. Era fuerte pero con una furia desbocada. A Chidi los dejó postrados en cama durante días. Tuvimos que pagar una fortuna por daños y perjuicios después. Pero a Ethan no le importó. Me dijo que lo hizo por mí. En aquel entonces me conmovió. Pero ahora que lo pienso, ¿por qué esperó 2 meses para vengarme? ¿A quién protegía realmente? A Serena. Asegúrate de que Vivian se enjuague con agua tibia. No tolera el agua de manantial. No sabe que hongos son venenosos. Vigílala de cerca. Le dan miedo los bichos. Si ves serpientes o insectos, mátalos primero, no la asustes. Ethan no paraba de dar instrucciones sobre cada pequeña peculiaridad de Vivian. Ignorando cómo mi rostro se oscurecía con cada palabra. Un idiota devoto desesperado por proteger a su amada. Mi Chidi preferiría sacrificarme. Pero lástima para él, su preciado plan estaba a punto de desmoronarse. A las 7 de la tarde. Recogió mis cosas y salió con una cesta colgada del brazo. Mi tía me miró con ansiedad, intentando convencerme de lo contrario. Serena. Quizás deberías esperar hasta mañana. Está anocheciendo. Y ustedes 2 chicas saliendo solas. No es seguro. Miré a la figura que intentaba esconderse detrás de un árbol no muy lejos y sonreí. No te preocupes, tía. Dije con ligereza. No me va a pasar nada. La figura sombría me siguió un trecho. Pero una vez que se dio cuenta, me dirigía hacia el sendero de la montaña. Parecía satisfecho y dejó de seguirme. Seguí caminando tranquilamente, tarareando una melodía. Me fijé en el camino angosto que conducía a las colinas.
Y entonces, una lenta sonrisa se dibujó en mis labios. El telón estaba a punto de levantarse. Esa noche. Nunca volví a casa. Temprano a la mañana siguiente corrió la noticia desde el pueblo vecino de que habían encontrado a una niña inconsciente al pie del acantilado. Dijeron que se parecía a alguien de nuestro pueblo. La encontraron empapada en sangre. Tenía la cara tan lastimada que era irreconocible. La llevaron al hospital de inmediato. Ethan acababa de salir cuando se topó con mis tíos. Tenían los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Cuando lo vieron, fue como si hubieran desperdiciado su último sustento. ¡Ay, Ethan! Mi tío sollozó. ¿Qué cosa tan terrible ha pasado? Si algo le pasa a nuestra Serena, yo tampoco quiero vivir. Ses por fin logró algo. ¿Y ahora esto? ¿Qué será de ella si no lo logra? Mientras Ethan ofrecía palabras de consuelo, con un destello de satisfacción en la comisura de sus labios, gritó y se escondió. Para cuando llegaron a la entrada del pueblo, varios vecinos preocupados ya se habían reunido. Murmuraban sobre ir juntos al hospital a ver a la niña. De pie en medio de la multitud. El rostro de Ethan era la viva imagen de la angustia. Me rompe el corazón pensar que Serena haya sido herida así. Dijo en voz alta. Y juro que si algo le pasa, no me casaré con otra mujer en toda mi vida. Si no me rechaza. Luego cuando se salga del hospital, me casaré con ella enseguida. Pero Ses está muy herida. Probablemente ya no podrá ir a la universidad. Sería una pena desperdiciar esa oportunidad. Creo que deberíamos darle su lugar a Vivian. Que Ses de nuestro pueblo se fuera sería una victoria para todos. Por favor. Ayúdenme a convencer a Serena. Así que no se lo toma a pecho. El jefe de la aldea. Ese viejo astuto. Puso cara seria y añadió, exactamente. No podemos permitirnos desperdiciar esa plaza en la universidad. Y así están las cosas. Solo Vivian califica ahora. No te preocupes. Una vez que Vivian entre a la universidad, se asegurará de cuidar de Serena el resto de su vida. No sufrirá nada. Sus palabras cayeron como una lluvia fría sobre los aldeanos reunidos. Nadie habló de inmediato, sabían que los rumores eran malos. Alguien dijo que el médico mencionó que la niña podría incluso necesitar una amputación. Una chica lisiada en el bosque está a punto de perderse la universidad. Quizás ni siquiera podría mantenerse a sí misma. Si alguien estuviera dispuesto a cuidarla. Quizás fue un resultado muy malo después de todo. Mis tíos. Devastados pero indefensos. Dudó. El razonamiento del jefe de la aldea y de Ethan se parecía acertado. Estaban envejeciendo. Lo mataron y me cuidaron para siempre. Justo cuando sacaban mi carta de admisión universitaria recién emitida, una cabeza apareció de repente entre la multitud. Era yo. Mi rostro frío y mi mirada penetrante. Miré fijamente al arrogante jefe de la aldea y al alegre Ethan. Lamento decepcionarlos. Dije. Pero el que está lisiado. No soy yo. ¿Y quién te dio el derecho de tomar decisiones en mi nombre?